Vamos al reto 8, educación e implicación social. En este caso contamos con Virginia Martínez Gómez, jefa del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, y en este caso nos entra a través de una videollamada. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Vale. Bueno, antes de nada, daros las gracias por la oportunidad de poder, de alguna manera, defender y explicar lo que es el reto vinculado con la educación y la implicación social de la ciudadanía. Y de alguna manera comentaros que hoy no puedo estar allí presente porque estoy en Sant Boi, me encuentro reunida en un encuentro en el que estamos compartiendo distintos ayuntamientos que en estos momentos nos estamos preguntando y estamos de alguna manera dialogando y reflexionando sobre cómo trabajar conjuntamente en las formas de implicación a la ciudadanía en el reto del desarrollo de las agendas urbanas, ¿no? Realmente este reto es transversal, este reto nos implica a todas y a todos como sujetos protagonistas de un proceso de cambio y de transformación urbana, y como muy bien han comentado mis compañeros anteriores, todo lo anterior, todo lo que se ha comentado previamente no puede alcanzarse o lograrse si no de alguna manera nos involucramos en este proyecto colectivo. El propósito del reto, como veis, es la maximización de la educación y la sensibilización, la participación e implicación de la ciudadanía, las entidades públicas y privadas y la sociedad civil en la consecución de la transformación de la ciudad de Valencia, según, obviamente, los objetivos de la misión climática. Este posicionamiento implica una comprensión y una interiorización muy clara de lo que es la naturaleza y la magnitud y la urgencia del problema del cambio climático, ¿no? Y una traslación, por tanto, consecuente a la acción individual y la importancia de que la acción individual, tanto en los planos públicos y privados, pueda llevarse a cabo de una forma coherente en todas nuestras dimensiones sociales, ¿no? A nivel laboral, empresarial y político. Por tanto, es una responsabilidad compartida que tenemos todas y todos, los actores públicos y privados, a la hora que asumimos a la hora de ayudar a desarrollar esta visión y este comportamiento que va a generar ese proceso de cambio y de transformación. La relación entre la política pública y el propio reto, más allá de que, como he comentado, es algo muy transversal a todo lo que son las acciones que desde la Administración intentamos implicar o aplicar, es cierto que tiene en estos momentos un marco de referencia. Valencia se está pensando y ha tenido un marco de reflexión estratégico a la hora de pensar ese modelo de ciudad deseado para la Valencia del 2030 y desde ahí es cierto que desde la estrategia urbana Valencia 2030 se intenta de alguna manera integrar y reflexionar lo que es tanto la agenda urbana como los objetivos de desarrollo sostenible junto con las misiones de innovación, ¿no? Y en ese marco de ciudad, ese marco estratégico donde podemos de alguna manera visualizarnos, sí que es cierto que es importante, como aquí se traslada, una implicación social y personal sobre la emergencia climática y la necesidad de transformación hacia la neutralidad climática, fomentar esa responsabilidad compartida, esa corresponsabilidad, ¿no?, en el desarrollo de esa visión colectiva y conjunto, fomentar el desarrollo de una motivación intrínseca hacia un consumo responsable, de proximidad y de reemplazo tecnológico, etcétera, y por tanto promover iniciativas de sostenibilidad comunitaria, grupos de compras y de alguna manera visibilizar todas esas acciones que desde la ciudadanía ya generan procesos de innovación social y que mejoran la calidad de vida de las personas. Este es un modelo que sitúa en el centro a las personas, la vida de las personas, y desde ahí es desde donde tenemos que poder intentar de alguna manera asumir el reto de aplicar tecnologías que nos lo puedan facilitar y propiciar.
El estado del arte, mis compañeras y mis compañeros han estado explicando como muchos ejemplos concretos que de alguna manera nos puedan ayudar a ver cómo desde tanto nuestras comunidades educativas, de vecinos, desde nuestros espacios de trabajo, desde los distintos lugares en los que nos activamos en nuestra vida social, podemos de alguna manera proyectarnos, ¿no? en alcanzar el reto. Pero tenemos distintos ejemplos que nos pueden ayudar, ¿no? Como de alguna manera ver que desde instituciones educativas pueden ayudar, bueno, visibilizar, ¿no? El cómo se puede reducir la huella de carbono con nuestras acciones cotidianas. Tenemos más experiencias como aplicaciones móviles que de alguna manera nos ayudan a promover el consumo local, de proximidad, kilómetro cero, o aplicaciones que también de alguna forma potencian, ¿no? Lo que es la concienciación cívica en el uso de otra forma de movernos o de transitar las ciudades de una forma diferente. Así como elementos tecnológicos que permiten que en espacios cotidianos, domésticos, podemos ver el nivel de eficiencia energética de nuestros dispositivos y del uso y del consumo que hacemos en casa a nivel energético. O, bueno, cómo podemos de alguna manera todo esto trasladarlo al hecho de que sí que es muy importante ver cómo nos implicamos como sociedad, como desde las distintas vertientes de la parte pública y privada, de alguna manera ayudamos o de alguna manera transitamos en ese proceso de alcanzar y de consecución de las políticas de transformación urbana, ¿no? Y a grandes rasgos se trataría de poder pensar en esas soluciones innovadoras que nos pudieran situar a nivel de conciencia y educación climática y sostenible, favorecer el consumo responsable y de proximidad, nuevos modelos de movilidad, gestión inteligente y soluciones digitales en energía, el reciclaje y la reutilización y todo aquello que mis compañeros en los retos anteriores han estado desarrollando. Por lo que las subcategorías, de alguna manera, en estos momentos podemos ver como simplemente son ejemplos, ¿no? Y nos intentan concretizar de alguna manera esos grandes ejes que lo que nos ayudan es a pensar en cuál es nuestro reto, nuestro propósito final. Porque, ¿qué es lo que se pretende lograr? Pues se pretende lograr identificar soluciones y tecnologías innovadoras de cualquier naturaleza con aplicación potencial en nuestra ciudad para poder pensar en ese modelo de ciudad deseado que permitan, en este caso al Ayuntamiento de Valencia, poder impulsar tanto la educación, la sensibilización y la participación e implicación de la ciudadanía, entidades públicas y privadas, sociedad civil, en la consecución de la transformación de Valencia, ¿no? Según los objetivos de la misión climática. Principalmente, como hemos comentado, en relación a la conciencia y la educación climática y sostenible, al consumo responsable y de proximidad, a los modelos de movilidad, la gestión inteligente y soluciones digitales, el reciclaje y reutilización, pero siempre teniendo presente ese marco de referencia, esa estrategia urbana 2030 que de alguna manera nos sitúa en un marco y en un contexto de responsabilidad colectiva y social en el que todas y todas nos podemos identificar. Muchas gracias. Gracias, Virginia, y gracias por poder conectarte y hacer un hueco en la agenda desde la reunión que estás teniendo fuera de Valencia. Nosotros retomamos el tema, te decimos, bueno, buen viaje de vuelta, que sea una reunión muy fructífera y continuamos con el evento aquí, con la jornada aquí en Valencia. Gracias.